Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este seminario respecto a los sistemas de protección contra terremotos, referente a lo que vendría a ser los disipadores de energía. Vamos a hablar el día de hoy unos temas, digamos, bastante interesantes referente a los sistemas, en este caso enfocados a lo que vendría a ser disipadores, tocando simplemente tres tipos de ellos. Vamos a estar viendo la parte de disipadores por fluido viscoso, y de los de plastificación de metales veremos dos rápidamente, los hadas y los tadas. Esto desde el punto de vista de introducción, ya que digamos que forma parte de un curso en la cual ya se tocará a profundidad y veremos ya, digamos, los temas más inmersos, ¿no? Lo que es referente a la parte teórica, como que también en la parte de cálculo. Igual las preguntas, como suelo hacerlo, lo veríamos al final. Bueno, el tema, como ya les he mencionado, se llama Introducción al diseño sismorresistente de edificios con disipador de energía. Veremos lo que vendría a ser fluido viscoso, hadas y tadas. Tres de ellos nada más. Dentro de los objetivos que vamos a estar viendo sería lo que es proporcionar una visión global de los sistemas de control estructural y de los sistemas de protección sísmica del tipo pasivo. Vamos a ver qué es lo que significa este término. Ilustrar los beneficios de los sistemas de disipación de energía sísmica igual del tipo pasivo. Describir la importancia del amortiguamiento añadido de forma tanto aislada, es un término bastante importante que vamos a estar viendo, el término aislado, y del término combinado o en conjunto, es decir, añadir amortiguamiento, pero también añadir rigidez. En el punto 4 veremos lo que vendría a ser el comportamiento, un tanto el modelamiento, el análisis con ese tipo de dispositivos. En la parte 5 vamos a revisar el desarrollo de los requerimientos tanto de los códigos y también unos cuantos ejemplos de forma aplicativa. Y finalmente unos comentarios finales respecto al mismo. Bueno, siempre suelo empezar por esta parte de aquí, de una estructura, en este caso, este tipo de sistema, digamos, dispositivo como tal, suelen ser usados en estructuras de edificación. En este caso, cabe indicar de gran altura o de mediana altura. Bueno, pues lo estamos viendo aquí. Entonces, una estructura del tipo edificación, muy bien sabemos que cumple un periodo útil de 50 años, ¿no? Es la vida útil de una estructura como mínimo de lo que mandan los códigos normativos, ¿no? 50 años. Entonces, un edificio siempre va a estar vulnerable a que tenga o a que sucedan, digamos, eventos adversos a raíz de esos 50 años como mínimo de vida útil. Dentro de las cuales pues tenemos diversas condiciones, tanto la parte humana como la parte natural, ¿no? En la parte humana siempre menciono, ¿no? La parte de un, digamos, un incendio, que si bien es cierto no es un causal para un colapso, digamos, total, pero dependiendo de la magnitud puede ser un causal de un precolapso, de un colapso local, que podría desatarse ese colapso local en un colapso global, ¿no? Digamos que no vemos un incendio cada día, cada semana ni cada mes, pero digamos que de existir tampoco es que sea una causal, digamos, grave, entre comillas, que de por sí es bastante peligroso, es bastante dañino, no es, digamos, un causal de colapso, dependiendo de la magnitud, ¿no? Luego, pues tenemos eventos también, bueno, antes de pasar a la parte, digamos, natural, voy a terminar de la parte humana, ¿no? Luego tenemos en la parte inferior un coche, ¿no? En este caso un tráiler, ¿no? En la cual pues siempre está, digamos, con cargas en su mayoría de veces, son vehículos bastante pesados, los cuales van a causar pues vibraciones siempre en la estructura, ¿no? De por sí, pues en Perú no hay, pero típicamente, por ejemplo, aquí en Barcelona o en Europa o en México, en Estados Unidos, siempre hay, digamos, existe una red como una malla que está por debajo de la ciudad, ¿no? Entonces, son los típicos metros en las cuales siempre estas mallas, digamos, atraviesan todo el centro de la ciudad, toda Europa, todo Estados Unidos. Entonces, digamos que las estructuras siempre están en continua vibración. Si bien es cierto, en estructuras que están en base fija no es, digamos, bastante sustancial, a diferencia de un edificio en base aislada, pero de una u otra manera siempre las estructuras van a estar vibrando, ¿no? Por esta razón. Entonces, ya dependerá cómo es la metodología o cuál es la opción para mitigar estas vibraciones, ¿no? Luego tenemos otra opción, digamos, los tranvías, los trenes, los ferrocarriles que van a nivel de terreno natural. Esas pues también, digamos, son causal para que
siempre una estructura esté pues en vibración, ¿no? Bueno, este es el punto de vista humano. Si bien es cierto, no es, digamos, tampoco esto de aquí un causal de un colapso, digamos, sí que va a ser, digamos, fastidioso para las estructuras siempre que esté vibrando, pero, digamos, no va a ser un causal, a menos que esté muy mal, digamos, proyectado la estructura, para que con el tiempo esta pueda, pues, digamos, colapsar. Bueno, luego tenemos la parte humana, ¿no? En la parte humana tenemos, pues, digamos, un que nieva, digamos, por días prolongados, que puede desatarse un colapso, digamos, de tejados que no son en material, en material noble, ¿no? Digamos que son tejados bastante livianos, que tampoco, digamos, es algo habitual, sobre todo en lugares, por ejemplo, como en el Perú, ¿no? En Lima no es habitual, o es rarísimo que haya nieve. Entonces, digamos que en lugares donde no es habitual, digamos que no va a estar perenne ese peligro, ¿no? Luego tenemos a la parte del viento, ¿no? El viento siempre va a ser, digamos, un problema, sobre todo para este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque los disipadores suelen emplearse en estructuras, digamos, de mediana, sobre todo de gran altura, a diferencia de otro tipo de sistemas de protección contra terremotos. Entonces, digamos que los grandes vientos, los fuertes vientos, siempre van a ser, digamos, algo molestoso, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, recuerdan eh, los edificios del World Trade Center, ¿no? Que vendrían a ser las Torres Gemelas, estas llevaban dispositivos de protección, pero no eran contra terremotos, eran contra el viento. Los de sólidos viscoelásticos, ¿no? Estas Torres Gemelas tenían este tipo de dispositivos, pero no era por temas de sismo, ¿no? Si bien sabemos nosotros que los sismos poco o nada afectan a las estructuras altas, sobre todo los rascacielos. ¿Por qué? Porque estas, claro, se encuentran en una zona alejada de las aceleraciones, de altas aceleraciones, con la cual, digamos que las fuerzas de inercia que se generan producto de esas pocas aceleraciones no son un causal, digamos, de perturbaciones que pudiesen hacer que la estructura colapse. Entonces, claro, lo que sí estaría inmerso, ya que no hay un espectro, sería los vientos, ¿no? Los vientos sí que van a estar, digamos, molestando a las estructuras altas, pero que podría mitigarse con túneles más damper, con amortiguadores, con disipadores de fluido viscoso o viscoelástico, ¿no? Y luego tenemos a un terremoto. Bueno, esto y el viento sí que son causales de un colapso, digamos, inminente. Un viento quizás a gran escala sí que sería el causal de un colapso. De igual manera, un terremoto siempre, en la mayoría de veces, sobre todo enfocándonos al Perú, siempre va a ser, digamos, un causal de, bueno, según las investigaciones, más del 70% de edificaciones caerían, incluso muchas de ellas siendo construidas, siendo diseñadas con no más de 5 8 años de antigüedad, con lo cual es preocupante, ¿no? Pero bueno, son las estadísticas que se proyectan para un terremoto de mínimo 8.5, que es lo que pues estaría esperando en la ciudad capital del Perú, ¿no? Entonces, digamos que un terremoto en este tipo de estructuras podría ser mitigado, con la cual nosotros evitaríamos el daño estructural y con la cual también mitigaríamos el daño en contenidos. Y digo mitigaríamos porque sería, digamos, imposible, si es que no es esta la palabra, sería lo más puntual en el tema de reducir drásticamente las aceleraciones, ¿no? En caso, en el punto de vista estructural sí que sería bastante de protección, pero a nivel de contenidos o de elementos no estructurales, digamos que habría por ahí un punto en contra. Pero sí que podríamos mitigarlo en comparación a no colocar nada, ¿no? Muy bien, bueno, esto como parte introductoria. A ver, permítame que... Muy bien. Entonces, dentro de los niveles de desempeño, referente como por ejemplo el CAOC, siempre tenemos, ¿no?, la parte operacional o totalmente operacional, la parte de ocupación inmediata, el life safety, que es seguridad de vida, y el prevención del colapso, ¿no? Entonces, dentro de estas de acá, siempre uno busca estar en un estado dependiendo del uso de la estructura. Si en este caso nos planteamos en una vivienda, en una estructura que no es de alta importancia, nos interesaría estar como mínimo un life safety, ¿no? Que sería una seguridad de vida. Si bien es cierto, bien sabemos que los códigos o la filosofía de los códigos como la I030 y de casi todos los códigos del mundo, siempre nos dicen que una estructura jamás debería colapsar ante un terremoto. Por más fuerte que sea ese terremoto, al menos debería quedar fuertemente dañada, pero jamás que colapse ante las principales aceleraciones.
Con esto que quiero decir, que uno podría evacuar la estructura después de un terremoto, pero esta podría caer ante la cuarta, quinta réplica, y esto es. Pero claro, ya no habría pérdidas de vidas humanas, no habría heridos, con lo cual la estructura ha cumplido con la parte inicial, que es no colapsar ante las principales excitaciones del terreno. Pero claro, esto hablando de una estructura común. ¿Qué pasa de estructuras como, por ejemplo, digamos que uno construye digamos, un edificio de 20, 30 niveles, en la cual quiere hacerlo tipo oficinas, auditorios, etcétera? Entonces, si bien es cierto, si es una estructura privada, por el uso que ésta tiene, uno podría considerar colocar sistemas de protección contra terremotos. Al ser alta, uno puede plantearse colocar pues, los amortiguadores de fluido viscoso. Pero también no, uno podría, digamos, considerar un diseño elástico con la cual tendríamos pues secciones bastante robustas, pero digamos que podríamos mitigar el daño estructural. Pero claro, el daño no estructural ya sería bastante complicado porque sería el inverso, ¿no? Mientras más elástico hagamos el diseño, pues más sección transversal tendríamos, hay más masa, hay más fuerza. Entonces lo mejor sería tratar de buscar un dispositivo que nos evite aumentar esta rigidez y a la vez nos añada amortiguamiento. Entonces una opción sería, por ejemplo, los amortiguadores de fluido viscoso, los cuales añaden amortiguamiento, pero más no añaden rigidez. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de estructuras, y por ejemplo planteándonos también un centro de salud, entre otras estructuras esenciales, lo que nos interesa es como estar como mínimo en ocupación inmediata, ¿no? Y digo esto porque quizás con con otros sistemas de protección podríamos llegar a otro estado, como por ejemplo el operacional o el totalmente operacional. Que si bien es cierto, podemos llegar con ese tipo de dispositivos, pero no sería un rendimiento al 100% en vista de que la protección de contenidos y de elementos no estructurales no estaría garantizado con este tipo de sistemas. Que si bien es cierto, hay una reducción en el espectro de aceleraciones finales, no sería lo máximo que uno quizás podría encontrar en otro tipo de sistemas, como quizás un aislamiento, ¿no? Entonces, dejando de lado la operacionalidad o dejar una estructura totalmente operacional, digamos que nos planteamos en una ocupación inmediata. Entonces uno puede decir, bueno, una estructura sin sistemas de protección, hablando en general, eh, podría llegar a un estado incluso de ocupación operacional, pero digamos hablando del punto de vista estructural. Esto es fácil, digamos, uno puede decir, bueno, vale, yo hago el diseño y diseño con R igual a 1. Claro, estarías haciendo un diseño elástico, pero como ya he comentado, harías como que la inversa, ¿no? Secciones transversales bastante grandes, masa incrementa la masa, fuerza es igual a la masa, que de por sí la vas a tener bastante grande, por la aceleración X, la que toque. De por sí las fuerzas son más grandes, el cortante es más grande. Entonces, igual estarías afectando a la estructura y también a los elementos no estructurales. Entonces, lo ideal sería mantener una masa, digamos, uniforme, digamos, correcta, no es eso y tampoco menos, pero que a la vez la estructura sea dúctil y a la vez también pueda proteger tanto la estructura como tal como su parte del contenido. Entonces, digamos que no sería lo más ideal decir hacer un diseño con R igual a 1. Entonces, dentro de la curva, digamos carga, desplazamiento de este tipo digamos, de niveles de desempeño, podemos tener lo siguiente, en la cual, uno, si quiere llegar a un estado, como en el caso de nosotros que hemos propuesto, una ocupación inmediata, estaríamos más o menos por acá. Digamos que estamos pasando el punto de fluencia, ¿no? Que ya veremos más adelante que no sería lo más ideal, ya que los disipadores, y hablando en general, ya sean de amortiguamiento añadido, ya sean los de que plastifican por esfuerzo, ya sea de fluencia, digamos que no funcionan pasado el punto de fluencia de la estructura. Por lo cual, aquí yo estaría, digamos, indicando algo que no sería, ¿no? Lo ideal sería que trabajemos en un rango más o menos, a ver, voy a cambiar de color, más o menos por aquí, ¿no? De aquí hacia abajo. Es decir, que la estructura siempre responda de forma elástica, ¿no? Y esto hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que un edificio que tiene disipadores, si el edificio ya entró o ya pasó el punto de fluencia, ya los disipadores ya no funcionan. Entonces, ¿de qué va que tú, digamos, implementes el tipo de sistemas que a las finales la estructura no va a hacer que éstas funcionen? Porque si la estructura pasa el punto de fluencia, es decir, ya está en el rango plástico,
¿para qué has colocado disipadores? No habría forma entonces de colocarlos si vas a hacer que trabaje la estructura. Entonces, con lo cual yo quiero decir que mantengamos siempre la estructura en el rango elástico, en el rango lineal, para que toda la no linealidad sea tomada por ese tipo de sistemas. Muy bien, entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros lograr mantener a una estructura en el estado elástico, digamos en el estado de ocupación inmediata, en el estado intermedio entre un operacional y una ocupación inmediata? Recordando siempre estar por debajo del punto de influencia, ante un sismo ya sea moderado, ya sea extremo, que se suscite en el terreno. Bueno, entonces nos haríamos la pregunta, ¿qué pasaría, no, si incrementamos el amortiguamiento y la rigidez con dispositivos especiales? Uno, solo amortiguamiento y otro amortiguamiento más rigidez. Entonces, dentro de todos estos de acá tenemos diversos sistemas de control estructural. Dentro de ellas tenemos los pasivos, los activos, los híbridos, bueno, hay otro que es el semiactivo, entre otros. Bueno, estos son los tres, digamos, que gobiernan ese tipo de sistemas de protección. En lo cual la diferencia, se lo voy a comentar de forma rápida, ¿no? La diferencia entre el pasivo y el activo es que el activo necesita o requiere de una fuente externa. Digamos que, en este caso, este tipo de estructuras que tienen un sistema de protección activo requieren que siempre existan tres dispositivos adicionales. Bueno, digamos dos más, ¿no? Que vendría a ser uno, el sensor, sería el dispositivo uno, el receptor que estaría por aquí, que sería pues, prácticamente un computador que está leyendo todo lo que le llega del sensor que está en el terreno introducido, y luego, bueno, el 2 que sería el receptor o el procesador, y luego está el actuador que, digamos fácilmente, podría ser un túnel más amplio. Entonces, el activo siempre requiere una fuente externa y a la vez dispositivos externos. Bueno, si bien es cierto, son dispositivos que funcionan, han funcionado y siguen funcionando y van a funcionar de forma correcta, digamos que la gran desventaja es que estas siempre van a requerir de energía externa, con lo cual no es económico, eso sí, son costosos, pero digamos que la estructura la requiera, pues podría colocarse. Luego está el otro grupo que es lo más aceptado, que sería la parte pasiva, ¿no? Dentro de la parte pasiva, la diferencia fundamental respecto a la parte activa es que la parte pasiva no requiere de ningún sistema externo, ninguna fuente externa. Simplemente trabaja estructura, la estructura, perdón, que estoy sin el ratón, más los dispositivos, ¿no? E más D puesto. Es decir, el sistema pasivo no requiere de ningún otro sistema adicional, ni ninguna fuente externa, solamente dependen o son dependientes de la propia estructura, como es que ésta responde a velocidades, desplazamientos y de los propios dispositivos como tal. Es decir, no van a requerir ninguna fuente externa. Dentro de este grupo tenemos los túneles más dampe, los TMD, el aislamiento de base y los disipadores de energía. Nosotros vamos a estar viendo la parte de disipadores de energía, ¿no? Si bien es cierto, ya se ha hablado sobre el aislamiento, ¿no? En otra conferencia con el Instituto CECIP, el día de hoy hablaremos sobre los disipadores, ¿no? De igual manera, estos tres grupos principales están inmersos de un grupo o un sistema que vendría a ser el pasivo, ¿no? Entonces nos quedamos con el concepto de que el pasivo no requiere de ningún dispositivo externo ni ninguna fuente externa. Trabaja solamente por sí mismo y por la dependencia de la estructura y cómo ésta responde a excitaciones del terreno. Bueno, entonces vamos definiendo primero pues el aislamiento. Bueno, yo lo defino como un dispositivo que desacopla la subestructura de la superestructura que nos permita a nosotros pues alargar el periodo, ¿no? De un periodo, digamos, corto, que sería un sistema en base fija, en la cual se encuentra en una zona de altas aceleraciones, llevarlo a una zona de bajas aceleraciones. Con lo cual lo que hacemos es pues mitigar estas aceleraciones a ser tan bajas, el cortante también va a ser bajo. Entonces esto funciona como un filtro, es decir, que las aceleraciones que llegan al terreno no suban en el 100% a la superestructura, con lo cual minimizamos el daño en los elementos, daño en contenidos.
Pero bueno, digamos que en un sismo mucho más fuerte ya tendría que evaluarse cómo es que estos responden. Pero de momento, entre un sismo diseñado, digamos, para periodo de retorno de 2405 años, estaría comportándose de forma correcta siempre y cuando exista un diseño correcto de promedio. Bueno, y del otro grupo tenemos los disipadores, en la cual está empotrado el edificio, pero con la diferencia que la energía ingresa de igual manera, ingresa a la superestructura, pero antes de ser tomada o de ser capturada por la estructura como tal, es capturada por los sistemas de protección, con lo cual se encargan de generar la histéresis, de disipar la energía, y la diferencia es recién dejada a la superestructura como tal, lo cual va a ser, pues, digamos, tan bajo que la estructura no lo va a sentir, digamos, por así decirlo, o no va a ser lo suficientemente fuerte para que exista un daño estructural. Entonces, digamos que es bastante ventajoso dependiendo también las condiciones, el lugar en donde se encuentra esta estructura. Bueno, aquí hay un vídeo, a ver, vamos a ver. No sé si logré escuchar. Bueno, acá hay tres casos, ¿no? El primero en el cual se encuentra sin dispositivos, el segundo con dispositivos y el tercero, digamos, con dispositivos y también tomando en cuenta un poco de ingreso de rigidez. Dentro de estas tres estructuras podemos ver que la primera, claro, siempre va a oscilar, obviamente más al no tener ningún puntal, ningún tensor en los pórticos, es lógico de pensar que va a ser su comportamiento de este tipo, pero en la segunda y en la tercera ya el comportamiento cambia drásticamente. En la segunda, lo que estamos viendo entonces es los pórticos, el pórtico, en la cual se ha añadido el amortiguamiento, solo el amortiguamiento. En la parte 3 estamos viendo el amortiguamiento más un tanto de rigidez. Ya esa parte lo veremos en lo último, que vendría a ser los que añaden amortiguamiento, pero también añaden rigidez. Bueno, empezamos con los disipadores de energía desde el punto de vista del comportamiento o de la dependencia. En este caso, los que dependen del desplazamiento. Dentro de esto de aquí se encuentran los histeréticos, en la cual tenemos los de plastificación y los de fricción. Cuando hablamos de los de plastificación, hablamos de un esfuerzo que va a generar que el elemento plastifique y a la par que está plastificando genera pues energía, genera bucles histeréticos que va pues generar la disipación de energía sísmica. En este campo, el material que mejor genera esa histéresis, esos bucles histeréticos, es el metal, ¿no? Entonces, es el material que mejor genera una disipación de energía, ¿no? Es como una viga en la cual uno, pues, digamos, sabe que en la parte inferior va a haber momentos positivos fuertes, coloca las varillas de acero abajo para que todas estas tracciones, que el hormigón no va a ser, digamos, lo mejor para absorberlo, sería tomado por el acero, ¿no? Pero claro, el acero en barras. Ahora, si uno coloca una plancha e intenta estirarlo como un chicle, uno se va a dar cuenta que esto va a empezar, digamos, a plastificar, a colocarse un poco vidrioso, pero ya de por sí en ese proceso ya está disipando energía. Entonces, es un material, digamos, dúctil que puede plastificar, puede generar bucles, entonces es bastante amigable para este control de derivas, control de aceleraciones. Entonces, como uno, digamos, cómo uno se da cuenta o cómo uno elige el esfuerzo en la cual uno quiere para ese tipo de dispositivos. Por ejemplo, los más típicos, o bueno, existen varias, lo que es flexión, corte, extrusión y torsión. Bueno, las más típicas que de momento se usan son los de flexión y los de cortante. Nosotros estamos viendo la parte de flexión, es decir, cómo es que la plancha de acero combinada puede flexionar, o sea, puede por los efectos de flexión, por curvarse y en esa curvatura generar la disipación de energía. Luego está el cortante, también está la torsión, ¿no? Como tipo placas de acero que se van torciendo y en ese movimiento, en ese torque, de igual manera genera la disipación de energía. Bueno, esto desde el punto de vista de lo que vendría a ser el desplazamiento. Luego tenemos la fricción. Bueno, dentro de la fricción tenemos riostras de este tipo, ¿no? Tipo X, en la cual pues se coloca planchas de acero de este tipo, ¿no? A las finales simplemente lo que estarías pues haciendo es
que entre uno y otro existe un roce, una fricción y empiece a mitigar, digamos, las derivas, el desplazamiento y también controlar un poco las distorsiones. Pero no sería lo más recomendable en comparación a sistemas, digamos, un poco más sofisticados en cuanto al comportamiento. Muy bien, voy a pasar. Muy bien, luego tenemos lo que son dependientes de la velocidad. En este grupo se encuentran lo que hablaremos el día de hoy, lo que vendrán a ser los amortiguadores de fluido viscoso. Estos dispositivos solo dependen de la velocidad, no dependen del desplazamiento. Entonces, añaden solamente amortiguamiento y no añaden rigidez. Es decir, que el periodo de una estructura que tú estás tratando de incorporar, estos dispositivos que tengan un periodo, digamos, de 5 segundos, bueno, no es demasiado, de 2 segundos, después de colocarle los dispositivos estará en 2001, en 19998, entonces digamos que el periodo no va a variar en vista de que solo aporta el amortiguamiento más no la rigidez a la estructura. Estas son las que dependen de la velocidad. Bueno, y finalmente los que son dependientes de ambas, ¿no? Las que dependen tanto del desplazamiento como que también dependan de la velocidad. Bueno, aquí rápidamente hago hincapié en lo que ya he comentado, que aquí tenemos, por ejemplo, los que son sólidos viscoelásticos, no los del tipo viscoelástico. Aquí tenemos, por ejemplo, estos dispositivos que se han implementado o que se implementó en las Torres Gemelas para el control de vibraciones. Entonces, digamos que es un dispositivo bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, no digamos del 100% para la parte sísmica, pero sí para otro tipo de inconvenientes en estructuras, sobre todo de gran altura. A ver, un segundo. Vale, acá lo tengo. Muy bien, bueno. ¿Y cuáles son los objetivos de estos tipos de sistemas de disipos de energía? Bueno, mejorar el desempeño ante diferentes niveles de peligrosidad sísmica. Por ejemplo, la parte de la interrupción del uso de instalaciones, las deformaciones en exceso, tanto en la parte estructural y no estructural, y reducir la respuesta de aceleraciones para mitigar lo que vendría a ser el daño en contenidos. ¿Cuál es el efecto del amortiguamiento añadido? Bueno, en este caso, digamos que uno quiere colocar los amortiguadores de fluido viscoso, en la cual sabemos muy bien que al depender de la velocidad, solamente este de acá añade amortiguamiento más no añade rigidez. El término añadir rigidez entendemos que es reducir el periodo, ¿no? Una estructura que estaba rígida, siempre el periodo va a ser un tanto menor. Entonces, nos convendría a nosotros, dependiendo del uso, dependiendo del alcance que uno requiera. Es decir, si uno quiere añadir amortiguamiento, solo añade amortiguamiento. Si uno quiere añadir amortiguamiento más rigidez, ya de por sí sabe que el periodo al reducirse entraría en una zona de grandes aceleraciones. Pero bueno, entonces lo que se ve en este gráfico, que es un formato ADRS, que es Acceleration Displacement Response Spectrum, que prácticamente está graficando en las ordenadas la pseudoaceleración y en las abscisas el desplazamiento espectral. Entonces uno cuando añade los dispositivos y lo graficamos en este punto de vista, uno puede darse cuenta que pasa de un espectro del 5% a un espectro, digamos, del 20%, en el cual ya está en cuenta, digamos, la reducción progresiva. Si bien se dan cuenta que hacemos decrece el desplazamiento, esto es cierto, y decrece también la fuerza cortante. ¿Por qué esto pasa? Porque estás añadiendo el amortiguamiento de un 5 a un 20-25%. Entonces, digamos que es lo más recomendable, con lo cual no estamos tampoco añadiendo cero rigidez, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Vamos a ver, permítame que... ¿Qué pasa si uno añade amortiguamiento, pero también a la par añade la rigidez? Bueno, lo que estaríamos viendo es algo parecido al gráfico anterior, pero con la diferencia que aquí el espectro cambia, pero a la vez hay un pequeño aumento en la cortante. Porque claro, uno pasaría del punto azul al punto amarillo, estaría muy bien, pero ¿qué pasa? Si uno luego añade la rigidez, aumentaría un poco las aceleraciones. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿y qué es un amortiguador de fluido viscoso? Bueno, es típicamente estos dispositivos tipo botella que tiene un líquido compresible, un fluido que pasa, pues digamos, de una cámara a otra cámara, tipo
digamos, como unas jeringas, ¿no? Donde el líquido pasa de un lado hacia el otro lado. Entonces, uno diseña este tipo de dispositivos para mitigar la respuesta de este tipo de edificaciones, sobre todo de gran altura. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la historia breve de este tipo de dispositivo? Bueno, en un inicio era usado por el fundador, por Paul Taylor, en la parte aeroespacial y militar, ¿no? Eran muy buenos en ese tipo de dispositivos que fue una patente que Paul Taylor llevó consigo antes de que la empresa en la cual elaboraba iba a cerrar, pero que fue bastante correcto y se pudo implementar, pero no hasta el año 1980. Es decir, que de por sí que esta patente habrá nacido en el año 30, no fue hasta el año 80 en la cual, digamos, pudo ya implementar o decir, bueno, a ver qué pasa si es que esto lo añado a estructuras en hormigón, a pórticos en hormigón o pórticos de acero. Entonces, a partir del año 80, ya no Poole, pero sino ya su hijo Douglas Taylor, ya empiezan con el profesor de la Universidad de Búfalo, Constantino, y empiezan a investigar este tipo de sistemas, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen siendo, digamos, un sistema bastante prometedor, bastante que explorarlo, pero que es una de las mejores técnicas para control de vibración, control de daño. Dentro de las disposiciones más comunes que uno se presenta es el tipo pues chevron brace, el tipo diagonal, el tipo toggle, el tipo scissor jack, que ya sí pueden hacer un poco, esos tres últimos un poco menos común, pero que siempre están presentes. De las más típicas que uno siempre va a encontrar son las chevron brace, simplificado, chevron brace como tal, y de la diagonal, ¿no? Que son las más típicas que uno puede encontrarse o puede diseñar. Bueno, la ventaja o la desventaja de una respecto a la otra es que la chevron brace tiene doble ángulo de ataque, es decir, cuando el simo va de izquierda a derecha, tiene el ataque, digamos, de la riostra del lado derecho, y luego viceversa, la riostra de ataque del lado izquierdo. Entonces no habría que, digamos, añadir otra riostra o habría que añadir otro dispositivo, porque ya de por sí este chevron brace sería lo más correcto. Hay dos formas. Una, como estamos viendo en la parte de aquí, a ver, voy a una de este tipo, ¿no? Que colocas acá el otro cuello de tipo botella. Y luego tengo dos, que la forma más ideal de colocarlo es de esta forma. ¿Por qué? Porque trabaja de forma horizontal con una fuerza prácticamente inversamente proporcional. Algo que no pasaría si uno coloca los chevron simplificados en donde, voy a... De esta manera, ¿no? Donde uno coloca los dispositivos dentro de los brazos. Entonces aquí sí que tendríamos que descomponer la fuerza por el coseno que se encuentra en este lado. Entonces sería fuerza coseno de este ángulo y para el otro lado también sería fuerza coseno de este ángulo que prácticamente sería aquí el mismo. Entonces vemos que los chevron con dispositivos en diagonal totalmente son los mejores, pero las que también son en tipo riostra, digamos que son buenas, pero el ángulo pues reduce bastante su trabajo. Luego tenemos los diagonales. Bueno, aquí las ventajas que es bastante sencillo implementar, que es bastante sencillo, digamos, instalar, diseñar, pero dentro de los problemas es que se requiere gran cantidad. En este caso, es decir, si uno coloca diagonales hacia la izquierda, uno tiene que saber que va a tener que colocar en el sentido opuesto diagonales hacia la derecha. Entonces, digamos que los vanos que uno podría implementar, los chevrones, ya se vería reducido por colocar ese tipo de sistemas de protección. A ver, voy a borrar un segundo. Bueno, aquí vemos una foto de la implementación. En este caso es un chevron brace del tipo invertido. No vean abajo los muros de los elementos de reacción y esta riostra bastante pues grande. Acá vemos la disposición diagonal. Las más típicas, por ejemplo, acá uno puede ver que, bueno, tal cual está diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando el terremoto ataque de izquierda a derecha, la que estarían soportando son este tipo de dispositivos.
Pero ¿qué pasa? Que cuando decimos viene de derecha a izquierda, las que soportarían son ese tipo de dispositivos. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué no han hecho acá un chevron brace para ganar dispositivos? ¿Por qué no han hecho acá, digamos, otra técnica? Bueno, al parecer fue el procedimiento, ¿no? Igual, digamos que los vanos que tendrían que haber entre esas pilas y la otra pila en la parte intermedia tenían que llevarse a cabo, ¿no? Bueno, y luego de los chevrones, de las diagonales, existen otras disposiciones un poco más complicadas. En este caso, como están viendo acá, el tipo toggle, ¿no? Ya que por sí ya no va a depender de estar con el coseno de un ángulo tal, sino que ya, en este caso, ya se implementan diversos ángulos, ¿no? Teta 1, teta 2. eh, ¿Por qué? Porque en este caso ya quizás las condiciones del edificio, digamos que las condiciones del proyecto de investigación o de las condiciones arquitectónicas o de cargas, ya no se requeriría aumentar. Pero digamos que es un punto bastante bueno para que uno pueda tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, como en la parte de atrás, en la parte de aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se colocan ese tipo de dispositivos, ¿no? Como ya he dicho, no suelen emplearse en estructuras críticas que tengan que vencer, digamos, grandes aceleraciones, digamos, grandes desplazamientos, pero digamos que sí que se suele implementar en estructuras que no requieran gran trabajo de parte de los dispositivos, simplemente que haya un pequeño control de las vibraciones, pequeño control de las aceleraciones y del desplazamiento, ¿no? Eh, Luego, si nos vamos hacia el Perú, uno puede darse cuenta que ahí de por sí esta tecnología es, entre comillas, nueva. En 10 años atrás no había, pero en la cual ya uno ve que existe incluso implementándose en casi todo, digamos, la parte teórica, al menos en casi todo el Perú, pero de por sí aún no existe gran cantidad de edificios que tengan implementada este tipo de dispositivos, ¿no? Bueno, aquí he puesto las más principales, ¿no? Como en este caso el aeropuerto Jorge Chávez. Luego tenemos, por ejemplo, el puente Rayito del Sol, que es bastante conocido. Y uno bastante conocido es el edificio Reducto El Yerpa, ¿no? Que está en Miraflores. Uno incluso parándose frente al Yerpa, uno puede ver ahí la colocación de ese tipo de dispositivos. Bueno, dentro de los bucles histeréticos tenemos los típicos, ¿no? Siempre esperamos que este tipo de dispositivos tenga bucles de la forma horizontal. Esto porque son dependientes de la velocidad más no del desplazamiento, ¿no? Ya en la parte del curso veremos cómo es que se determinan estos bucles de histéresis, cuál es la incidencia de esta inclinación, del por qué, pues, digamos que no debería, o sí debería a través de cómo uno lo esté modelando. Bueno, aquí ahí vamos a ver bueno, aquí se ve, digamos, los bucles histeréticos, ¿no? Bastante ideales, bastante nominales, los cuales, pues, digamos, uno nunca va a encontrar en la realidad, ¿no? Pero sería lo ideal, ¿no? La parte horizontal, bueno. Como ya he comentado, uno para conseguir bucles que lleguen más o menos a este estilo, uno requiere que el ángulo de fase esté cercano a 90. Y digo cercano porque va a ser imposible tenerlo en 90 exacto, pero digamos que uno trata de llegar o estar cerca de los 90 grados para poder hacer que los dispositivos que uno ha comprado, que son los de fluido viscoso, trabajen como fluido viscoso. No sería lo correcto que uno tenga bucles parecidos a los viscoelásticos, ¿no? Ya no sería lo más, digamos, factible. Bueno, aquí rápidamente, este es el comportamiento en el cual voy a indicarles, esto ya les explicaré en el curso, pero básicamente simplemente acá trato de decir que el desfase, y está escrito en la parte inferior, que la fuerza de amortiguamiento está fuera de fase 90 grados respecto a la fuerza elástica. Bueno, la fuerza elástica siempre depende del desplazamiento y la fuerza de amortiguamiento siempre depende de la velocidad.
Entonces, si ustedes ven la curva de senos que correspondería a la fuerza elástica, que sea la verde, ¿no? Respecto a la curva de cosenos que correspondería a la fuerza de amortiguamiento, vemos que existe un pequeño desfase, ¿no? Entre este punto y otro punto. ¿Cuánto es ese desfase? Es, digamos, en este caso es pi medios, que se interpretaría en el sistema sexagesimal como 90 grados. Entonces, en este caso, si estas ondas fuesen hacia el infinito, siempre habría 90 grados. Pero como sabemos que este es un ensayo nominal, armónico, uno en la vida real no tiene ese tipo de comportamiento, no siempre va a existir variaciones. Trato de explicarlo de esta forma bastante sencilla, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya lo ponemos en clase, pero para que se den cuenta la dependencia una respecto de otra. Muy bien. En la parte de la dependencia, como bien yo comento, para que los dispositivos trabajen de forma idónea, lo que se busca es que la frecuencia de excitación no sea bastante elevado. ¿Esto por qué? Porque si el dispositivo trabaja muy rápido, es decir, el pistón entra y sale demasiado rápido, lo que estaría causando es que empieza a generarse un añadimiento de rigidez, con lo cual no sería lo adecuado. Ahora cabe indicar que esta rigidez no es que sea incorporada a la estructura, sino son rigidez que se incorpora dentro de los dispositivos, ¿no? Obviamente, si uno está, digamos, en fricción constante, llegará a un punto en el cual uno dice, bueno, va a haber un descanso de los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa frecuencia es demasiado rápida, uno va a estar siempre limitado por una frecuencia de corte. Entonces, ¿qué pasa acá? Que mientras la frecuencia de excitación en el dispositivo no supere esta frecuencia de corte, la rigidez almacenada siempre va a tender a cero, ¿no? Como están viendo en la parte de acá. Siempre tenderá a cero. Y ya uno entiende ya que eh, tener una rigidez almacenada de cero implica un comportamiento viscoso puro. Y eso también implica que la fuerza que la frecuencia de corte sea bastante controlable, ¿no? Entonces, pero eso también no es, digamos, bastante real, ¿no? Ya que estoy hablando de la parte ideal, nominal. Siempre existe por ahí, pues, un pequeño aumento de rigidez, pero a nivel dispositivo, no a nivel global. Y acá vemos, por ejemplo, la dependencia del ángulo de fase sobre la frecuencia para ese tipo de amortiguadores. Vemos acá que mientras más frecuencia tengo, el ángulo de fase va bajando. Entonces, lo que se quiere es que para tener un ángulo de fase, digamos, de 90 grados o próximos a los 90, que sería más o menos por aquí, uno prácticamente tendría eh, una frecuencia, en este caso, perdón, un ángulo de fase de 90 grados exacto a una digamos, algo que no va a ser real. ¿Por qué? Porque claro, para que el ángulo de fase sea 90 grados, que es lo que está en la parte de aquí, tendría que haber una frecuencia de excitación de cero, a lo que no va a ocurrir, ¿no? Siempre existe pues un movimiento y tal, entonces digamos que uno nunca va a estar en el desfase de 90, pero lo que uno busca es esa proximidad, ¿no? Incluso, digamos, un acercamiento que uno pueda tratar de buscar que no superemos esa frecuencia de corte. Muy bien. Ahora voy a un segundo que pase a la otra lámina. Muy bien, bueno. ¿Qué pasaría si yo tengo la rigidez almacenada a cero? Bueno, lo que estaría pasando es que este caso, S sería igual a cero, con lo cual el ángulo de fase estaría en 90. Significa que si el ángulo de fase está en 90, repito nuevamente, el amortiguador sí funciona como un fluido viscoso puro. Si no está, eh,
bueno, digamos que tratar que ésta llegue cerca de los 90 grados. El bucle típico que uno esperaría cuando el ángulo de fase es 90 es este tipo de aquí. Ahora vamos a cambiar un segundo. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo dos ensayos, en la cual en la parte izquierda es un armónico con carga y en la parte derecha ya es una carga sísmica real, ¿no? Vemos que la diferencia es sustancial. ¿Y cuál es la ecuación que gobierna ese tipo de dispositivo? Bueno, digamos, común, ¿no? La fuerza igual a C por C, ¿no? En donde F, pues, digamos que es la fuerza que se genera en el dispositivo, el C es el coeficiente de amortiguamiento y el U, que vendría a ser la primera derivada del desplazamiento, como la velocidad a un exponente alfa, ¿no? Este exponente alfa varía entre 0 y 1, ¿no? Entre 1 para amortiguadores lineales, mayores o también lineales, y menores los que son no lineales. Entonces, resolviendo esta ecuación, uno puede determinar esas velocidades. A ver, un segundo, que no me está dejando esto pasar. Ahora sí lo tengo, a ver. Bueno, aquí estamos viendo algunas disposiciones, por ejemplo, en el Colorado Displays, en el exterior del Sepúlveda en Estados Unidos, tipo Chevron, por ejemplo aquí, en el San Bernardino, el otro también tipo Chevron Base, pero con los que se anclan al terreno. Aquí también tipo Chevron Brace, pero con los dispositivos arriba y en la parte de la derecha Chevron Brace invertido con la respuesta en la parte inferior. Bueno, aquí estamos viendo lo que hemos visto hace un momento, ¿no? El tipo toggle, ¿no? O riostra alterna. Y acá está el Saxon Jack, ¿no? Que es, digamos, una disposición bastante rara. Yo de por sí solamente he visto una, aquí en Barcelona, pero no he visto más y sobre todo no he visto en estructuras, digamos, en donde el sismo es una causal bastante fuerte, ¿no? Como en países altamente sísmicos, ¿no? De por sí aquí hay una, bueno, si esto siempre lo cuento, hay una plaza de toros, ¿no? En la cual existe unas pilas, unas columnas metálicas que van desde la parte del 0,0, incluso desde el -1, si no me equivoco, hasta la parte del quinto nivel, ¿no? Es una plaza de toros que ahora es centro comercial. Entonces, estos elementos metálicos están sujetados a la estructura en hormigón o apoyados, se puede decir, por este tipo de amortiguadores, con lo cual, digamos que uno está protegido, ¿no? Pero claro, no son usados para, digamos, fuerzas bastante o prolongadas, ¿no? Siempre lo normal. Bueno, y luego también están otras disposiciones, por ejemplo, que ese tipo de dispositivos también suele colocarse en lo que vendría a ser los puentes, ¿no? Siempre también suelen colocarse ahí, también suelen combinarse con el aislamiento, ¿no? Dentro de un diseño en este caso por fallo, por daño, para poder, digamos, mitigar mucho más pequeñas vibraciones que podrían existir. Y bueno, aquí otras disposiciones que son las menos usadas, por ejemplo en la parte izquierda, no hubiese sido posible hacer un chevron brace porque el ángulo estaría muy grande, ¿no? Entonces, de ese tipo de aquí. Bueno, en la parte de la derecha vemos como una jerarquía, ¿no? De la parte diagonal hasta la parte, eh, si no me equivoco, la que ya que es la menos usada. Dentro de los modelos matemáticos, coloco uno, que es la que, digamos, uno busca, que es este modelo matemático en el cual tenemos una fuerza en la parte inicial y luego tenemos un amortiguamiento de tipo newtoniano, ¿no? Entonces, si bien es cierto aquí no hay un resorte hookeano, lo que sí habría un modelo de Maxwell, ¿no? Es que, o los modelos de Kelvin, ¿no? Pero lo que en estos modelos no habría, eh,
digamos, en un inicio, es la rigidez. Algo que quizás no es un modelo muy aceptado porque uno dirá, bueno, siempre hay una pequeña rigidez, ¿no? Sí que los hay, pero luego uno tiene que controlarlo, que siempre queden inmersos a los dispositivos, a los sistemas de protección, ¿no? Vamos a... Bueno, bueno, aquí por ejemplo está el tipo, este acá es el modelo de Kelvin, que está en paralelo, en el cual consta de un resorte hookeano, consta de un apoyo newtoniano y luego se recibe la ecuación. Vean que esa ecuación es prácticamente la misma, con la diferencia que el K, por el desplazamiento, bueno, al menos el K, uno tiene que tratar de reducirlo, ¿no? Porque claro, si no estaríamos, digamos, aumentando cierta rigidez, a lo que, como ya he comentado, ¿no? Si uno aumenta rigidez, estaríamos inclinando, ¿no? Bueno, creo que sí, a ver, voy a tratar de graficarlo acá. Bueno, aquí, por ejemplo, si uno usaría el modelo, bueno, el modelo que sea, ya sea el Kelvin o el Maxwell, en la cual el resorte hookeano genere una rigidez, hablo de rigidez a nivel del dispositivo más no de la estructura, que esta no se va a variar, digamos que es bastante mínimo, prácticamente o sea, acá no habría. Si te das cuenta, la ecuación regresa a lo mismo, ¿no? La carga es igual a C por velocidad dependiente del tiempo. Vean que es lo mismo que la lámina anterior. Si pasa esto, significa que a la rigidez, al ser tan bajo y despreciable, lo que uno conseguiría son bucles que se aproximan a una elipse, ¿no? Habría bucles, digamos, bastante buenos, ¿no? De ese, bueno, más o menos así. O ahora, ¿qué pasa? Que si no sucede eso de acá, a ver, perdón, voy a cambiar de, no le bueno, a ver, aquí está. ¿Qué pasa acá? Si que esa rigidez que está en la parte de aquí no es baja, lo que pasaría es que los bucles empezarían a generarse de esta forma de aquí, ¿no? De esta forma aquí, ¿no? Con la cual es, eh, digamos, sencillo proyectar siempre y cuando uno tenga en cuenta el famoso ángulo de fase que he estado comentando siempre desde un inicio, ¿no? Para tratar de poder trabajar con un dispositivo viscoso puro y que no sea un dispositivo que responda con ángulo, con bucles inclinados, ¿no? Como lo haría un viscoelástico o un histerético, ¿no? A ver, vamos a... bueno, aquí me había olvidado, acá les he puesto Kelvin, que es en paralelo, y acá les he puesto Maxwell, que es en serie, ¿no? Esto de acá lo veremos ya en su desmovisión, en su digamos, despeje, ¿no? Más explicado al detalle en la parte del curso, ¿no? Pero para que sepan que existen tres modelos, ¿no? El modelo normal, algo ideal, nominal, en la cual carga es igual a C por velocidad al tiempo, pero luego tenemos el modelo más común, que es el de Kelvin o el de Maxwell, ¿no? Ambos trabajan prácticamente igual, pero las dependencias en trabajar en serie o en modelo ya los hace, digamos, bastante diferentes, a pesar que el objetivo viene a ser el mismo. Y bueno, acá para terminar con la parte de los viscosos, este ejemplo que lo vamos a estar desarrollando en el curso en un edificio de 15 pisos, periodo de casi 2 segundos en el modo 1, bueno, que es el 3D, lo que les he hecho son las derivas, que es el máximo, digamos que está en 9.5 por mil, y la deriva objetivo que yo me he planteado es 6 por mil, ¿no? Referente a las derivas me he planteado 6, en este caso 6 por mil, pero tomando en cuenta primeramente la recomendación del caso, ¿no? El caso me da un área objetivo de 5 por mil, la E030 para el Perú me da un 7 por mil, entonces bueno, he colocado acá 6 por mil, ya está. Bueno, eso acá es el proceso de cálculo y lo que se está haciendo es el coeficiente de amortiguamiento poder dividirlo entre la cantidad de dispositivos que hay en esa dirección. Si hay 4 en una cara,
y 4 en la otra, pues serán, digamos, 16. 4 y 4, digamos, o habría 8 en un lado y otro en otro, habrían pues 16, ¿no? En este caso hay 4 acá y 4 en el lado opuesto, habrían pues 8 dispositivos en un sentido. Lo habrían 16 si uno cuenta en el otro sentido, habría 4 acá y 4 acá, serían 8, 8, 8, en total habrían 16, pero contando ambas direcciones, ¿no? Finalmente, viendo la respuesta de estos edificios, vemos que están cumpliendo, estando por, en este caso, menor al 6 por 1000, que es el límite que uno se ha colocado, ¿no? Luego uno puede revisar, puede ver que en este caso había una reducción del 45, 46, hasta el 48% de las aceleraciones, de las derivadas, perdón, ¿no? Bueno, acá para el eje X, prácticamente el cálculo es lo mismo. Y en este caso tengo 8, es 4011, ingreso al programa y nuevamente obtengo yo las respuestas, ¿no? Vemos que de alguna manera había una reducción del 39, 41%. Y luego finalmente estamos viendo lo que es el bucle histerético, ¿no? Perdón, el balance de energía, ¿no? En este caso simplemente este balance nos sirve para ver cuánta energía se ha disipado en un bucle histerético. Puede ser pues más, puede ser menos, pero nos da el índice de cuánto la energía ha sido disipada de ingreso. ¿Cómo es esto? Mediante una relación, ¿no? Energía soportada a partir de la energía de ingreso hace muchos años. Y bueno, acá vemos los bucles más o menos horizontales que uno espera, ¿no? Los dos tipos elipse, y evita los bucles inclinados. El máximo stroke, que es un parámetro que digamos que uno tiene que poder comercializar este tipo de dispositivos, pero siempre la evaluación va a ser por, digamos, el máximo strun, ¿no? En la cual uno va a evaluar los máximos desplazamientos que ocurren y cargas que ocurren en cada uno de los dispositivos. El espectro de aceleraciones no es, digamos, la más ideal referente porque existe una reducción del mismo, ¿no? Entonces, digamos, no hay una reducción tan drástica como habría con el aislamiento, pero sí que se espera una mitigación de daños bastante fuertes. Bueno, acá hay un vídeo, no sé si se puede apreciar. Bueno, aquí se aprecia que en la parte izquierda, creo que esto lo sometía IK-77, claro, IK-77, Lima 64, creo. ¿No? Entonces, prácticamente vemos que la respuesta del edificio en la parte izquierda es mucho más referente al edificio en la parte de la derecha, ¿no? Bueno, hasta aquí es referente a los amortiguadores de fluido viscoso, ¿no? Si hubiese consultas, ya más o menos para que las vayan formulando, ¿no? Bueno, esto como una parte introductoria, no quiero ganar mucho tiempo en esto, ya que pues va a haber un curso referente a los mismos, en el cual ya se detallará paso a paso qué implica la solución, la parte numérica de este tipo de dispositivos, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya ahora con la parte final es referente a los histeréticos, ¿no? A los disfluencia de metales. En este caso hablaremos de dos, como ya he comentado, que serían los hadas y los TADAS, que prácticamente funcionan casi igual. La geometría también es casi igual, pero el objetivo es el mismo. Bueno, entonces este tipo de dispositivos fue estudiado por Skinner en el año 95 y son tipo un reloj de arena, ¿no? La cual va plancha en plancha y se espera su comportamiento referente al desplazamiento de los mismos, ¿no? Entonces, ese tipo de dispositivos lo que tiene de particular es que se colocan perpendicular al plano, es decir, uno ve los laterales y no ve la parte lateral a ver, digamos que se coloca perpendicular al plano hacia la pantalla y funciona, en este caso, por efectos de flexión, efectos de torsión de igual manera. Este tipo de dispositivos son tipo reloj de arena, como ya he comentado, dentro de las, digamos, ventajas que sostienen que son fuertemente sensibles, pero requieren que los desplazamientos superen en la respuesta
con mínimo el 90%, ¿no? Hablando de masas efectivas. Este tipo de dispositivos a la par, fue muy aparte de ello, tiene desventajas en vista que es, digamos, doblemente empotrado, existen cargas de transferencias, entre otros. Se comporta correctamente y genera una buena disipación por la unión de otra placa adicional al mismo. Eh, pero tiene dentro de las desventajas, como por ejemplo que después de la fluencia esas tengan que ser cambiadas de forma inmediata. Bueno, aquí más o menos cómo es que trabajan por doble curvatura estos dispositivos. Bueno, y aquí estamos viendo el TADAS, ¿no? Dentro del TADAS es prácticamente casi igual, con la diferencia de que estos de acá están rotulados en la parte inferior. Voy a ver si aquí se encuentran, ¿no? En la parte inferior están tipo un pin de forma apoyada, las cuales trabajan igual por efectos de flexión, interacción también con el cortante de la estructura, ¿no? De igual manera, funcionan por efectos de flexión, corte, pero ya puedes tratar de mitigar el efecto mm, eh, digamos, de la interacción de ambas, ¿no? Muy bien, a ver. Bueno, si se dan cuenta, este dispositivo prácticamente es como si fuese el HADAS, perdón, pero partido en la mitad, ¿no? Está dividido mitad arriba y mitad inferior no lo ves, ¿no? Con la diferencia también de que la forma de implementarlo prácticamente está, digamos, liberado en la parte inferior, ¿no? Por lo demás, el trabajo prácticamente es igual, casi igual, ¿no? Por flexión e interacción cortante también. Bueno, aquí un poco más de lo mismo. Estos son los modelos numéricos que se han llevado a cabo de este tipo de dispositivos. Los ensayos que se han llevado a cabo para poder evaluar el ensayo que se hizo por Shohei, en este caso en Irán, fue bastante interesante debido a que normalmente se creía que mientras más, o bueno, en este caso mientras menos placas uno colocase a este tipo de dispositivos, mejor era su desempeño. Bueno, esta investigación reveló que no era así, digamos que mientras más placas tú coloques, la plastificación va a ir subiendo. ¿A dónde sube? A la parte más ancha, que es lo más recomendable, ¿no? Para evitar tratar de dañar el nudo, ¿no? Para evitar dañar el nudo. Entonces, digamos que miren, con dos tadas, la plastificación es en la parte inferior, bueno, al medio, con 4 tadas ya empieza a subir y con acá 6 tadas ya es mucho mayor, ¿no? Entonces, vemos que mientras más tadas o más placas uno coloque, eh, la respuesta o el trabajo va a ser un poco mejor porque va a tender a subir. Bueno, aquí estamos viendo la interacción entre este tipo de dispositivos junto con la estructura. Cabe indicar que este tipo de dispositivos van a depender de un trisistema, ¿no? Un sistema que es el sistema rígido, que sería las riostras metálicas, un sistema que en este caso va a ser bastante flexible, que son los pórticos, y un tercer sistema que es el dispositivo que va a ser bastante rígido, pero con la capacidad eh, para fluir, ¿no? A lo que no va a tener las riostras, por ejemplo. Aquí estamos viendo casos reales del ensayo de este tipo de dispositivos. Lo ideal para los cálculos numéricos es representarlo como un diagrama bilineal. Dentro de las ventajas que uno tiene respecto a, digamos, a los viscosos, es que estos son un comportamiento estático estable, hay una confiabilidad a largo plazo. Las propiedades son independientes de la frecuencia y la temperatura. El comportamiento mecánico es fácil de interpretar. Y luego dentro de las desventajas es que, bueno, eso por sentido común uno sabe que después de plastificar esto tiene que ser removido y luego tiene que instalarse por uno nuevo, ¿no? Esto en vista de que una vez que fluye, ya tendría que esto ser reemplazado, ¿no? Y aquí estamos viendo finalmente un ejemplo de untadas. Un periodo de 1.04, en el otro eje 0.91. Las derivas, por ejemplo, acá es mayormente 8 o 7 por mil, en la cual yo he tratado de imponerme un valor, digamos, mínimo, ¿no? Entonces vean que tanto en el eje X como en el eje Y
las derivas están por encima de 9.5, 9.6 por mil, ¿no? Vamos a ver qué, creo que lo he hecho con el TAS, esta estructura, lo seleccionamos, en qué nivel está, y efectivamente vean que las derivas en el TAS han llegado incluso a reducir más de la mitad, ¿no? El 51, 54 por ciento, tanto para el eje X como para el eje el diagrama de histéresis es de esta manera, vean que es diferente al diagrama que uno ha visto en los de fluido viscoso, ¿no? En este caso son parecidos a, bueno, no es que son parecidos, son bilineales, a diferencia del otro que no hay puntos de, digamos, de Hardy, sino que son un comportamiento, pues, ovalado, ¿no? Y bueno, finalmente estamos viendo acá, en la parte izquierda, un edificio sin. Bueno, vean que en la parte izquierda, entonces, la respuesta en cuanto a vibración en desplazamiento es mayor que en la parte de la derecha, que estamos viendo prácticamente ahí igual el diagrama de colores, pero no sé si se aprecia bien los bucles o en este caso los dispositivos, ¿no? Bueno, creo que hay unos comentarios aquí. Bueno, los comentarios finales que uno puede hacer referente a esta parte introductora, que es bastante rápida, es que el sistema de protección cívica más usado son los pasivos, ¿no? Como ya se ha dicho, no requieren de fuerza externa ni de ningún dispositivo adicional, ¿no? Son ellos mismos y de la estructura, su dependencia. Los del tipo amortiguador y fluido viscoso son los más usados a nivel mundial. Estas tienen una patente incluso por la NASA y el comportamiento es bastante correcto. Los amortiguadores de fluido viscoso añaden solo amortiguamiento más no rigidez. Esto se verifica con los periodos, ¿no? Que también, pues, en este caso uno tiene que evaluarse. Si los TAS modifican el periodo, digamos que no es grande, digamos que de 2.5 pasaría a 2.48, no es grande la reducción, pero lo que sí proporciona es una protección doble, ¿no? Tanto en la rigidez como el amortiguamiento, ¿no? Finalmente, las disposiciones más usadas que uno pretende y las cuales se van a estudiar en el curso son tres, la chevron braid, la chevron braid diagonal y lo que viene a ser la guía, ¿no? Para ver si, eh, digamos, son los más usados, ¿no? En el trabajo deportivo vamos a estar viendo el chevron braid de forma horizontal, los chevron braid dentro de las riostras y el diagonal, que es algo bastante, pues, típico, que prácticamente dos diagonales en un solo pórtico sería como el chevron braid con los dispositivos dentro de las riostras, ¿no? Entonces, con saber uno de ellos, ya de por sí, el otro sería prácticamente sigue la misma metodología. Eh, bueno, creo que esta es la parte final, si no me equivoco. Bueno, sí, esta es la parte final. No sé si habéis alguna consulta referente. Se ha tocado, pues, ámbitos bastante general, ya. Ya en el curso estaremos viendo, creo que empieza el 15 de este mes, a los que, pues, estén inscritos. Estaremos viendo la parte ya paso a paso referente a este tipo de sistemas, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias a Ceci por esta invitación, espero que haya sido de su agrado, pero ya la parte, digamos, por ejemplo, estos casos, estos ejemplos que se ha visto, ya lo estaríamos desarrollando paso a paso dentro del curso, estaríamos viendo más temas, de por sí esto de acá es una pincelada, lo que veremos, la explicación también sobre la dependencia, ¿no? Que esos demora, ¿no? El explicarla, porque dependen de la velocidad, porque no dependen del, por ejemplo, el desplazamiento o viceversa, o el conjunto, entonces ya lo veremos dentro del curso, ¿no? A ver, creo que ahí el chat, a ver, permítame que revise. Bueno, aquí me preguntan sobre respecto a la bibliografía, la diferencia, bueno, ya que tendrías que leerte la norma chilena, independientemente de la normativa, creo que según la teoría de Chopra estaría bien, la teoría de niveles amortiguada como teoría para el cálculo de cosas de diferentes definiciones de velocidad. Bueno, es una pregunta bastante larga, bueno, ya si estás en el curso ya se podría resolver, ¿no? Pero bueno, la bibliografía que estás leyendo, tú como me indicas ahí, el AS y Chopra, bueno, es más que suficiente para entender estos conceptos, ¿no? Bueno, por acá me dice puede indicar de qué manera funcionan bueno, los SLB funcionan por cortante, que es el esfuerzo principal. Lo que hemos visto ahora, hemos visto los esfuerzos por flexión,
la diferencia fundamental referente a los HADA está referente respecto a los SLBs, que los SLBs se colocan, digamos, en el plano, ¿no? No se colocan perpendicular al plano, digamos, se coloca directamente en el plano. Entonces es como que tú tengas una plancha y lo trates de jalar a un lado, pero, digamos, frontal a ti. Entonces, el esfuerzo que trabajaría en la longitud mayor en el plano sería el esfuerzo del cortante, ¿no? De por sí los SLB funcionan por corte, que su fluencia principal está ahí al corte, pero luego ya, después del corte, la parte final, existe unos pandeos de las ventanas, ¿no? De los, digamos, de los cuellos, de las almas de las ventanas, ¿no? Pero el esfuerzo principal de funcionamiento eh, es el cortante, ¿no? De por sí, los bucles salen parecidos, bilineales, y la respuesta es casi parecida, simplemente que la forma de cómo se colocan en la estructura es diferente a esto de acá, ¿no? Entonces es como una combinación un poco cambiante, ¿no? Porque también los SLB están liberados a carga axis, ¿no? Están rotulados al igual que el TARAS, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una combinación, al final es acero, y como ya bien he dicho, el acero es de los mejores, de los materiales para poder disipar la energía, ¿no? Son bastante buenos. Bueno, acá me pregunta el desarrollo del material viscosos en geografía. Bueno, la bibliografía ya, bueno, en el curso ya se estaría viendo, ¿no? También se verá, no, el referente al curso solamente, de por sí ya se ha dictado un curso en aislamiento, ¿no? No sé si ya esa pregunta ya la tenías que hacer con los organizadores, ya de por sí ha habido un curso en aislamiento, solo aislamiento. Bueno, ya tendrías que tú consultar, Diego, hacia ellos, ¿no? El curso que veremos solamente, el alcance es fluido viscoso, hadas y tadas, ¿no? Incluso en el temario ya se encuentran ahí los incisos que cada uno vamos a estar viendo, ¿no? De por sí, solo está referente a eso, ¿no? Fluido viscoso, hadas y tadas, no más, ¿no? De por sí mezclar ambos ya sería pues muchos meses añadidos, ¿no? Bueno, muchas gracias a los que han estado presentes ya. Mm, a los que estén en el curso, pues bienvenidos. Nos estaremos viendo el día 15. Ya el día 15 empezaremos ya 12 en punto. Bueno, 5 en punto hora de Perú. Y bueno, 12 en punto hora de aquí. Y ya lo empezaremos pues con las 2 horas y media de la sesión, ya con la parte introductoria. Y empezaremos a tocar los puntos paso a paso de lo que estaremos viendo en el curso, ¿no? El objetivo a las finales de este curso que se viene es entender toda la parte tanto teórica como también la parte aplicativa, ¿no? El cálculo, ¿no? Entonces estaremos viendo la resolución paso a paso de edificios, 2 o 3 creo que tengo ahí, tanto manual como también con el programa, en este caso el ETAPS, y también estaremos viendo para la parte de las citas de igual manera, ¿no? Bueno, entonces a los que estén presentes en el curso, pues bienvenidos, nos estaremos viendo 12:05 en punto el día 15, si no me equivoco, de este mes, ¿no? Pues nada, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estos minutos y hasta la próxima.